Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Participar aquí en Ecoradio. Doctor José Miguel, un saludo, bienvenido a Ecoradio, otra forma de hacer radio. No, mucho gusto y muy contento de estar acá y bueno, no, esto es para hablar con la ciudadanía y para comentarnos las cosas, lo que pensamos y lo que queremos hacer en el Congreso. Muchas Pues, gracias. doctor Santamaría, ese programa lo hemos titulado Hablemos Claro, porque yo creo que con el Movimiento de Salvación Nacional, pues el gran talante del doctor Álvaro Gómez Hurtado es que hablaba claro. Además era muy brillante en la manera de usar ese lenguaje que a veces era caricaturesco, pero que hablaba muy claramente. Pero arranquemos contándole a toda nuestra audiencia quién es el doctor José Miguel Santamaría. Bueno, muchas gracias. Bueno, les cuento mi nombre, José Miguel Santamaría Uribe. Yo soy bogotano, tengo 54 años, soy casado hace 28 años, tengo 3 hijos. Soy egresado de Administración de Empresas del CESA. He trabajado toda la vida en el sector privado. Trabajé 25 años en una sociedad comisionista de bolsa, de la cual fui socio, que vendimos. Adicionalmente, al mismo tiempo, hice muchos emprendimientos, unos buenos, otros no tanto, como todos los emprendedores. Esa es la curva de aprendizaje. Total, todos los emprendedores y los que nos metemos en eso, nos pasa eso y hoy en día soy socio de algunos de esos emprendimientos que salieron adelante, de los cuales me siento muy orgulloso y no, básicamente eso. Y sobre ese tema de los emprendimientos y eso, pues es una de las propuestas que tenemos, porque sabe uno lo duro que es estar en la calle, sabe uno lo duro que es pagar quincenas, sabe uno lo duro que es ir a pagar impuestos, entonces creo que es muy, muy importante. Doctor Santamaría, hay que hacer un reconocimiento al CESA, porque el CESA tiene una línea muy interesante en el tema del fomento al emprendimiento, porque el CESA tiene toda una formación en los temas de emprendimiento. Eso significa que usted es coherente con lo que aprendió en la universidad y con lo que hizo en su vida. Y entonces, ¿no le han dicho que está loco por volverse a meter en este mundo de la política? Porque ya estuvo, también se lanzó en el pasado al Senado, ¿no? Sí, yo creo que ya están que me meten a una clínica de reposo, sobre todo en la familia y mis amigos, porque nadie entiende cuál es la razón por la cual yo vuelvo y insisto, y yo se las digo y las repito y me dicen, oiga, pero es que, ¿para qué? Mucho, yo de una u otra manera me ha ido muy bien en la vida, yo le agradezco a Dios todas las oportunidades que he tenido y volverme a meter en esto, pues es un poco dejar lejos la familia, dejar lejos los negocios, dejar lejos todo para emprender este camino difícil. Yo digo que un camino destapado, porque es muy, muy complicado, sobre todo que uno se encuentra con unos temas a los cuales no está uno acostumbrado en el sector privado y dentro de los temas que yo he manejado, pero hombre, yo digo una cosa, yo quiero cubrir los espacios y meterme en los espacios para que no se meta gente mala, porque espacio donde uno no se meta, se meten bandidos, espacio donde uno no se meta, se meten corruptos. Y segundo, que si uno no se mete y no puede después mirar a sus hijos de frente y decirle, oiga, intenté, trabajé por
mejorar el país y por hacer Colombia mejor, pues entonces, ¿quién lo hace? De acuerdo. Ahora, doctor Santamaría, digamos, usted tiene una larga trayectoria también como profesor universitario. Y antes de entrar en el mundo del emprendimiento, porque creo que pues, es válido hablar con usted y profundizar en el mundo del emprendimiento, pero quisiera hablar un poco del tema de la educación superior en Colombia. Y hablaba yo en estos días con un profesor universitario que no es de hora cátedra, sino de tiempo completo. Y él me decía, esto es una lotería cada año, porque nuestros contratos son por prestación de servicios y nos los terminan si estamos de buenas el 10 de diciembre, pero en la mayoría de los casos el primero de diciembre o finalizando noviembre, y regresamos a mitad o a finales de enero. Eso quiere decir que un profesor vive diciembre y enero en la gran incertidumbre de si lo van a volver a llamar y fuera de eso no devenga sueldo. Porque bajo esa modalidad nuestros profesores universitarios pues están viviendo una sola. ¿Cómo dictar clase y cómo dar lo mejor cuando un profesor vive esa zozobra? Es que hay muchos problemas en el tema de la educación superior. Ni hablar de la educación primaria y bachillerato, porque es escandaloso lo que está pasando ahí con FECODE. Pero en el tema de la educación superior, yo creo que pues toca hacer una división entre la educación pública y la educación privada también, donde, donde de una u otra manera yo pienso que el Ministerio de Educación se ha equivocado mucho en todo este tema de certificación, ¿no? De estas certificaciones, porque está cambiando muchas veces la forma o el concepto de la misma universidad. Y yo le pongo el ejercicio del CESA. El CESA es una escuela de negocios, como existen muchísimas escuelas de negocios en diferentes partes del mundo. Una escuela de negocios donde el profesor de cátedra es demasiado importante, a mi modo de ver. Yo fui, de hecho, profesor de cátedra 20 años. Ujú. Sobre materias sobre las que yo trabajaba en el día. Imagínense para un muchacho que llegue un profesor, por ejemplo, yo que daba mercado de capitales, que es todo el tema de bolsa de valores, y yo salía de trabajar todo el día en la bolsa, de tradear acciones, de hacer operaciones, y llegaba por la tarde y le explicaba al alumno lo que yo hacía durante el día. Ujú. Eso no tiene precio De acuerdo. para ese producto en particular, ¿cierto? Y con este tema de las certificaciones, empieza el Ministerio de Educación a decir, no, hombre, esos profesores de cátedra no son buenos. Usted tiene que tener profesores de tiempo completo. A medida que usted tenga más profesores de tiempo completo, pues su certificación va a ser mejor. A medida que esos profesores hagan investigación, Ujú. ¿cierto? Su calificación va a ser mejor y vamos a tener una mejor certificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cambia el concepto de la universidad porque la universidad se convierte en una universidad mucho más donde el profesor pues es un profesor de tiempo completo que no conoce la práctica y la praxis muchas veces, ¿cierto? Y la investigación, nuevamente la investigación es buena, Ujú. pero no para todo, mucho, no en todas las materias ni en todas las carreras la investigación es tan relevante como si en otras. De acuerdo. Entonces eso cortar por un mismo sedazo hace que se vuelva complicado el tema, ¿no? Y aquí voy a hacer una cuña de Ecoradio. Ecoradio nace como un ejercicio de clase cuando fui profesor universitario en el Politécnico de Gran Colombia. Y me siento muy orgulloso de eso. Y claro, cuando tomé la decisión de arrancar con Ecoradio, me dijeron, usted está loco. ¿Cómo se va a meter en esto? Pero aquí estamos y somos emprendedores natos. Ahora, doctor José Miguel, desde el punto de vista de proyectos de ley para apoyar el emprendimiento, pero también la formalización, porque lo que uno ve es que tenemos una economía llena de informales y abusando, por ejemplo, del espacio público, donde ahí el que manda es el que cogió el semáforo y aquí no me mueven y aquí no se pueden meter. ¿Qué hacer ahí? Porque entonces nos volvemos en un país de emprendedores informales que no se quieren formalizar y necesitamos la formalización. Totalmente de acuerdo. Y es que le voy a contar, este Fernando de Soto, creo que fue que hizo un libro, que era un peruano, él hizo un libro sobre la informalidad hace, yo creo que 25 años, y habló de la informalidad en Latinoamérica.
Ujú. y hablaba de todos los problemas de la informalidad y parece que en Colombia nadie se lo leyó. Pues yo ¿No es no. cierto? Porque no, no, pero es impresionante porque acá, en vez de tratar de parar la informalidad, lo que hoy en día hacemos es fomentamos la informalidad. Y eso es gravísimo. Y nosotros estábamos trabajando muy duro en eso. De hecho, el cuarto punto del acuerdo sobre lo fundamental, acuerdo que plasmó Álvaro Gómez, habla sobre el desarrollo económico. Y el desarrollo económico, básicamente lo que dice el acuerdo es, oiga, tenemos que fomentar el, la generación de empleos y la generación de empleos formales Ujú. vía el emprendimiento y vía los negocios chiquitos y la microempresa. ¿Por qué? Porque hoy en día el 90% del empleo lo genera el sector privado, solamente como un 10% lo genera el sector público. Y ese sector privado, el 80% lo generan las microempresas, los emprendimientos, los negocios chiquitos. La Ujú. gran empresa no es tan generadora de empleo. Ujú. Ese empleo chiquito genera una cantidad de empleo. Pero yo le pongo a usted el ejercicio de lo difícil que es hacer emprendimiento en este país y lo difícil que es la vida para los microempresarios. De hecho, usted coge y entonces usted va a crear una empresa, vamos a poner una venta de empanadas Ujú. o cualquier emprendimiento, porque también es que el emprendimiento la gente piensa que solo puede ser digital, ¿no? Sí, de acuerdo, Emprendimiento es cualquier cosa. de acuerdo. Entonces usted va a poner el negocio y lo primero que hace es, oiga, y ya fue a la Cámara de Comercio y ya pagó la suscripción a la Cámara de Comercio. Oiga, y usted va a poner aviso, entonces pague impuesto de avisos. Ujú. Oiga, y usted ya pagó industria y comercio, Ujú. entonces pague industria y comercio. Oiga, los parafiscales de los trabajadores, ¿no? Cuando usted se da cuenta, no ha empezado a vender el primer lápiz o la primera empanada y ya está quebrado, Y porque le ha agréguele, tocado agréguele los honorarios del contador, ¿no? Porque para eso hay que tener un contador. y le ha metido tanta plata a usted, primero que todo, que cuando abre la cuenta en el banco, usted va al banco y dice, oiga, es que voy a poner un emprendimiento y necesito plata. Y le dicen, ah, no, hasta que no me traiga balances de los últimos 2 años, pues usted no tiene acceso a crédito. Entonces, termina usted sacando crédito, bien sea en gota a gota o con las familiares o lo que sea, que es un crédito mucho más costoso y todo eso. Y ya está quebrado de lo que le ha tocado pagar de impuestos. Entonces, nosotros para eso hemos pensado y pensamos lo siguiente. Lo primero es que la inscripción en la Cámara de Comercio debería ser voluntaria. Yo entiendo que las cámaras de comercio sirven para algunas empresas, pero hay para otras que no les dan, obviamente, hoy en día nada. Entonces, Ujú. usted voluntariamente escoge si se afilia o no a la Cámara de Comercio. Segundo, usted no debería pagar impuestos los primeros 3 años. Ujú. No porque no pagarlos, sino pagarlos después. Si su negocio es exitoso, pues usted vía régimen simplificado paga los impuestos de los 3 años, Ujú. pero si su negocio salió adelante, pero no le quite esa caja durante todo este tiempo de generación, ¿cierto? Sí. Y un tema adicional muy relevante es fomentar la formalidad, Ujú. ¿cierto? Fomentar la formalidad sobre todo el empleo. Entonces decirle a la persona, oiga, si usted contrata 3 clases de personas en ese emprendimiento, primero, adultos mayores. Segundo, jóvenes menores de 25 años, primer empleo. Y tercero, personas discapacitadas. Ujú. Usted va a tener un ahorro en los parafiscales, que son muy importantes, porque esa parafiscalidad termina siendo costosísima, Sí. sobre todo para el empresario o para el emprendedor. Sí, y acá vamos a ayudar a que esos 3 sectores de la población, que son los que tienen más problemas en conseguir empleo, puedan conseguirlo. Lo de los Ujú. adultos mayores es gravísimo, porque es que una persona de 60 años se Ujú. considera ya un adulto mayor y nadie le ha puesto, Nadie. y es una persona que está en sus 5 sentidos y puede trabajar muy bien y además tiene la experiencia, que hoy en día pues la empresa tradicional lo desecha, ¿no? Ujú. Y entonces, doctor Santamaría, usted tocó el tema de los impuestos, no pagar. Hoy en día estamos ya todos con el tema de la famosa factura electrónica.
Eso quiere decir que ya es mucho más riguroso y más complicado evadir, porque pues hay que facturar electrónicamente, entonces ya todos estamos en la dinámica de esa factura. El tema es cómo hacer que efectivamente toda esa plata que se recibe se gaste bien. Y le pongo un ejemplo. En Bogotá, usted que es bogotano, estamos viviendo la época de los presupuestos participativos. Yo estoy en la localidad de Usaquén y hay presupuestos participativos que sí, la gente propone el proyecto y la alcaldía dice, ok, bueno, vota la gente porque en Colombia, ojo, el que tiene el voto queda, pero no necesariamente por méritos, ¿no? Porque el proyecto sale aprobado porque tiene los votos y pueden salir con 50 votos. Hay proyectos que los aprueban sin votos porque es el único que se presenta en la línea que está el plan de desarrollo. Y cuando uno va a ver qué pasó con esos presupuestos participativos, se encuentra uno con eventos, y aquí lo vivimos en la localidad de Usaquén, donde se gastaron 100 millones de pesos, 50 millones de pesos, y ni siquiera los expositores van. Es que acá están pasando muchas cosas graves, sobre todo en las regiones, porque el gobierno nacional de una u otra manera mira desde 10.000 metros lo que está pasando, ¿no? Y le cobra pues su factura electrónica, le va cobrando todo, ¿no? Pero lo otro son los impuestos que cobran los entes territoriales. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Bogotá, el tema de las localidades es bien complejo, porque la localidad tiene un presupuesto, que generalmente era un presupuesto que de una u otra manera podía la gente mirar cómo lo gastaba entre el alcalde menor, los ediles, para ayudar a la comunidad. Ese presupuesto en esta última administración lo rebajaron a la mitad y todo quedó en el nivel central, o sea, la alcaldía mayor. Y todos sabemos que, pues, que esta alcaldía de una u otra manera, pues ha incumplido. Si usted mira el plan de gobierno de esta alcaldesa, mucho es difícil que haya cumplido un paso, porque no ha cumplido ninguno. Y uno de esos pasos era el tema, por ejemplo, de meritocracia. Sí, señor. Ella se comprometió a la meritocracia. Y yo le pasé a ella una carta con 82 cargos que había puesto a dedo. Y todos de familiares de personas que le han apoyado a ella en la alcaldía, en su campaña. Y le dije, ¿qué es esto de la meritocracia, alcaldesa? Entonces ella me respondió muy jovialmente que lo que pasaba era que ella iba a gobernar con sus amigos y no tenía por qué gobernar con la gente que no era amiga de ella. ¿Sí? Pero ella puede decir eso, cualquier otra persona no la puede decir. Entonces, fíjate que es complejo. Entonces, estos entes territoriales como las localidades quedaron sin dientes. Entonces, eso está pasando en esos entes territoriales. Doctor Santamaría, y yo aspiro a que usted llegue al Senado porque usted es la cabeza de lista del Movimiento de Alianza Nacional y ustedes son lista cerrada. Salvación Nacional. Perdón, Salvaciones, discúlpeme. Salvación Nacional. Salvación Nacional. Discúlpeme el error. Sigo nervioso. Es que el programa de hoy, es la primera vez que tengo a un candidato presidencial en Ecoradio y eso genera nervioso. Fue como cuando entrevisté a Gustavo Gómez, que ese fue un programa también de mucho nerviosismo porque entrevistarlos a ustedes es complejo. Pero que hay un tema de control social. Lamentablemente, pues con el doctor Enrique ya dijimos que vamos a intentar hacer una segunda parte y espero usted también tenerlo aquí en Ecoradio. Y es lo siguiente, control social. En Bogotá, por ejemplo, existe la veeduría distrital que nos cuesta 25.000 millones de pesos y es un ente que el veedor lo elige el alcalde. Ya ahí arrancamos mal, porque debería ser independiente. El Consejo de Bogotá nos vale un dineral. Creo que está por encima de los 80.000 millones de pesos, si no me falla la memoria. Y uno ve que pues no le aprueban el presupuesto y el presupuesto se aprueba por decreto. Ni hablemos del POT, que tampoco, yo creo que ni lo leyeron los señores concejales, no todos, algunos sí han hecho la tarea. Y fue decretado. El tema es acá. ¿Cómo hacemos que efectivamente los ciudadanos, y la Constitución del 91 nos dio una herramienta muy interesante que son las veedurías ciudadanas, para que los ciudadanos participemos más? Porque lo otro que nos mata aquí en nuestro país es la indiferencia y que el ciudadano común y corriente no se mete.
no nos metemos, la mayoría. Tanto es así que, por ejemplo, con las protestas del año pasado, y me alargo acá en mi introducción a la pregunta, es cuando vemos que todos los muchachos salen a protestar y lamentablemente alguno que otro a destruir la ciudad y piden más instancias de participación y el gobierno nacional les abre por fin la elección de los consejos juveniles y baten récord en la abstención. Uno dice, pongámonos serios, ¿para qué nos gastamos la platica ahí? Entonces vuelvo a lo siguiente, las veedurías ciudadanas. Obviamente eso es ad honorem, entonces la gente no se le mete tanto a eso. Pero si hubiera un premio, me explico, si por ejemplo yo hago veeduría ciudadana, seria, inscrita, de hecho, si la, es ad honorem, si la voy a escribir en la Cámara y Comercio me cobran, ¿no? Que eso es absurdo, pero bueno, esa sería una posibilidad de que el que haga veeduría ciudadana le den un premio, por ejemplo, descuento en el pasaporte, así como pasa cuando uno vota, ¿no? Descuentos, que incluso en Bogotá hubiese un descuento en el impuesto predial, en el impuesto al carro. En este tipo de impuestos que hay un incentivo, porque es que también nos está haciendo falta como que los ciudadanos nos metamos más a controlar. ¿Cómo la ve, Es, doctor? pues, mira, esas veedurías ciudadanas serían una maravilla que funcionaran, pero yo les veo que no tienen dientes, que Mm, es el grave problema que tiene. Y segundo, porque pueden empezar con mucha fuerza y con mucho brío, pero al ver que no hay resultados y no hay resultados, pues termina la gente pasmándose y terminan siendo pues como otro salto al vacío donde no pasa nada. mm, Acá el problema real es que los colombianos nos hemos acostumbrado a votar mal, ok. ¿cierto? Porque yo pregunto, acá elegimos a la doctora Claudia López y nadie se leyó el programa de gobierno de ella. Y Un usted nuevo sabe que contrato eso, social se llama el plan de desarrollo. Yo me lo leí ya como plan sí, de desarrollo. y usted sabe que es obligatorio que todos Sí, los candidatos presenten un plan de gobierno. Y cuando usted mira el plan de gobierno, pues usted puede decir, oiga, ya está cumpliendo o no está cumpliendo. Pero nadie hace eso. sí, nadie lo hace. Además, los Segundo, informes, doctor Santamaría, los informes de rendición de cuentas son un saludo a la bandera, porque totalmente de acuerdo. solo cuentan lo que les Mm, interesa. totalmente de acuerdo. Adicionalmente, lo que usted decía, pues acá el contralor, el veedor, todos son de la misma cuerda. Entonces, todo es un yo con yo, Ujú. ¿cierto? Y en el consejo pasa lo mismo, porque es que el consejo tiene muchos problemas, ¿cierto? Primero, que no tiene los suficientes dientes, pues tan no los tuvo que, fíjese, todo lo que hicieron en el POT y al final ella terminó por decreto firmando un POT que le va a hacer un daño a Bogotá impresionante. Y pasó una cosa, los mejores concejales que había, los que hacían más veeduría, botaron la toalla y ahora son candidatos a la Cámara. Sí, Entonces usted dice, además de que no han podido hacer nada, pero estaban dando aunque sea lora, sí, ahora ni eso. Porque es que esos saltos de un lado para otro tampoco se deberían permitir. sí. Ahora, Entonces, fíjese que pasan muchas cosas dentro de la democracia, pero el principal es que el bogotano y el colombiano sale y el día que pone su voto, mucho, una semana antes de las elecciones, el 90% de las personas no saben por quién van a votar. y doctor Santamaría, si eso pasa en Bogotá, que es un país centralista, ¿qué pasará en el resto del país? Y ya lo sabemos. Bueno, pues el tamal, la teja y el ladrillo, hombre. Eso es lo que pasa en todas partes. Y uno habla con la gente y dicen, es que no volvieron. Me dicen, oiga, es que mire, nosotros votamos en esta comunidad por tal persona y es que no volvieron. Y yo le digo, pero ¿por qué van a volver si con usted hicieron un contrato de compraventa? Usted les dio el voto y ellos le dieron una teja. ¿Por qué va a tener que volver? Es que cuando usted compra un perro caliente, usted al otro día vuelve a visitar al que se lo vendió. Sí, no, no, no. No, no es cierto. Entonces, usted lo que pasa es que si usted no vende su voto y no se deja con dádivas que escojan por usted por quién votar, pues usted sí va a poder levantar la mano y decir a la persona, oiga,
yo voté por usted, usted tiene que venir y decirme qué es lo que está haciendo. Pero Bueno, el problema es que esa gente, qué pena que yo Sí, siga adelante. metiendo, esa gente se aprovecha muchas veces de la pobreza y de las necesidades de la gente. Porque cuando usted va a la ruralidad, usted no se imagina la pobreza. Y doctor Santamaría, le recuerdo a todos nuestros oyentes que estoy con el doctor José Miguel Santamaría, candidato al Senado de Colombia por el Movimiento de Salvación Nacional. Y que es una oportunidad de aprender, todos estamos aprendiendo aquí. Y el doctor José Miguel, pues es un emprendedor nato, es un profesional del CESA, que es la segunda vez que lo intenta y que claramente cuando uno escucha su discurso, él dice, no, yo no soy político, yo lo que quiero aquí es aportar mi conocimiento, mi experiencia, y decía algo muy interesante y es que vamos a ocupar el espacio que ocupan personas que no deberían estar ahí y que no le aportan al país. Viendo una de las reflexiones que usted hacía en Instagram, dice, se nos está envejeciendo el campo. Y ahí hay un tema que cuando uno tiene la oportunidad de recorrer nuestro país, no solamente es el tema del envejecimiento, porque la gente joven se viene a las ciudades, pero también es el tema de la falta de que no hay una tecnificación en el campo. Entonces, ¿cómo abordarlo? Porque efectivamente Colombia debería ser una gran despensa de alimentos para el mundo. Pues le voy a decir, fíjese que acá hay casos tan extremadamente complejos como este. El DAPRE, que es el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que se debería encargar solamente de cambiar los tapetes y de organizar el tema pues de Presidencia de la República, ¿cierto? Hoy en día tiene muchísimo más presupuesto que el Ministerio de Educación. Fíjese la gravedad, que el Ministerio de Agricultura, digo, que el Ministerio de Agricultura, sí. ¿Cierto? Entonces, fíjese la situación tan grave que hay. Entonces, usted se va donde los campesinos, que se están envejeciendo, como usted dice, porque los hijos no quieren trabajar en el campo, se les hace un trabajo harto, pero se les hace un trabajo harto porque allá no tienen conectividad, porque las vías terciarias en este país, y perdone la expresión que voy a decir, son una porquería. Porque las vías terciarias de este país han venido manejándolas politiqueramente, porque acá alguien hace unos años se inventó las benditas placahuellas, que las placahuellas son unas cosas de cemento que ponen como en los sitios complejos de las vías, ¿cierto? Y que los alcaldes y los gobernadores las utilizan para hacer política, porque llegan y se consiguen los 10 metros o 15 metros de placahuellas antes de las elecciones, se las ponen a los campesinos y consiguen el voto de ellos, cuando lo que el país debería hacer y lo que un gobierno debería hacer era arreglar esas vías terciarias de verdad y darle posibilidad a los campesinos de poder sacar sus productos y poderlos vender mejor y que no les cueste tanto sacarlos y poder subir los insumos que cada vez están más caros por la devaluación que tenemos y que le lleguen más baratos. El campesino no tiene nada. Hoy en día el campesino no tiene absolutamente nada. Yo estuve el fin de semana en un corregimiento en Santander que se llama Cincelada, corregimiento donde hay 2.000 habitantes. Íbamos en una camioneta y no pudimos subir, nos tocó contratar una 4x4 para poder llegar hasta el sitio donde íbamos a reunirnos con los campesinos. Y usted llega allá y dice, oiga, estos tipos son unos valientes seguir acá, todos ya mayores y con un tema adicional. Me dicen, oiga, ¿sabe cuánto vale nuestra jornada? 25.000 pesos nos pagan el jornada. Oiga, y usted dice, es que esto no puede ser posible. Sí, no llegaba el internet, allá no les llega nada, no tienen nada. Entonces uno dice, no hay derecho que nosotros, que nos vanagloriamos de ser la despensa del mundo, que tenemos no sé qué, que nuestra agricultura, que todo eso, y lo único que hacemos es darles juguete a ellos y no darles nada de lo que tienen que tener. Y aquí me hago una cuña, doctor Santamaría. Tuve la fortuna de visitar la zona del Caguán antes y después de la zona de despeje porque trabajaba con una firma multinacional.
Y en esos viajes en los taxis, pues uno viaja con muchas personas y un día me atreví a hablar con un campesino. Uno lo que sí nota, pues notaba en ese momento es que les daba miedo hablar. Y yo le decía, venga, ¿cuál es la historia de la coca? Me dijo, mire, eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Mi finca queda en un sitio que si yo siembro maíz, contratar un camión para que me la saque es imposible. Y vale mucho y no me pagan el maíz al precio que debería ser. En cambio, la coca se cultiva sola, eso es muy fácil, y lo que saco lo saco en un costal, me lo sacan en un taxi, llego y la vendo muy bien. Creo que es un tema de sentido común, ¿no, doctor Santamaría? Y frente a eso, pues es un drama que estamos viviendo. Eso significa que la ausencia del Estado es la que propicia estos mismos fenómenos. ¿Cómo romper eso ahí? Totalmente de acuerdo. Yo he propuesto desde hace muchos años, como yo trabajé en bolsa de valores, entonces pues aprendí a convivir con lo que se llama un mercado estandarizado. Ujú. Y un mercado estandarizado es el mercado, cuando usted dice un mercado estandarizado, es cuando un comprador y un vendedor medianamente informados llegan a un sitio a negociar un bien. Que Ujú. eso es lo que pasa cuando usted compra una acción y vende una acción, ¿cierto? Porque hay un mercado informado, De acuerdo. donde hay muchos vendedores y muchos compradores y se llega a un precio justo de intercambio. Ujú. Eso no pasa hoy en el campo, porque el campesino, primero que todo, está solo en su parcela y muchas veces no puede ni salir de la parcela, entonces depende del comercializador que llega a la puerta de la parcela y cuando él tiene el producto, si no lo vende ese día se le daña, haga de cuenta, o 2 días. Entonces le dice, ¿sabe qué? Yo le doy por su producto este precio. Y usted dice, hombre, pero es que eso no me da ni para pagar lo que yo asumí para producirlo. Y dice, no, pero entonces no me lo compro. De O acuerdo. sea, el campesino ahí está en una situación muy mala. Es más, yo digo, ¿quién es el que asume todo el riesgo de producción? ¿Quién asume el riesgo del clima? El El campesino. campesino. ¿Quién Ujú. asume el riesgo del aumento de los insumos? El campesino. ¿Quién asume el riesgo de la semilla? El campesino. Y es el que gana menos. Es el que gana menos y el que asume todos los riesgos. Entonces yo lo que he puesto, y yo fui a donde el ministro de Agricultura hace unos años y le dije, mire, acá usted lo que tiene que crear son centros de acopio para que en sitios específicos puedan llegar los campesinos a vender sus productos y los comercializadores no vayan hasta la parcela, sino lleguen a esos centros y donde haya como una especie de mercado medianamente informado, donde hayan 5 comercializadores y hayan 5 campesinos vendiendo sus productos y de Ujú. una u otra manera se pueda generar un mercado, ¿cierto? Y entonces no sea solo el campesino contra el comercializador, sino que se pueda generar algo diferente. Y yo creo que eso puede ser en parte la solución. Eso no le costaría mucho algo al Estado, porque sería crear esos centros de acopio y tener, pues, mucho, pagar la luz, pagar unas cosas normalitas para que lleguen ahí los campesinos. Que al campesino le damos demasiado duro, demasiado duro. Ahora, doctor Santamaría, el modelo de la Federación de Cafeteros, mal que bien ha funcionado. Ah, claro, que es el único que funciona, porque fíjese que allá hay precios de mercado. ¿Y por qué hay precios de mercado? Porque el café es Ujú. un commodity que tiene el mismo precio, o sea, el café colombiano tiene el mismo precio en la Bolsa de Nueva York, en futuros de la Bolsa de Nueva York y en Salamina, Y en Salamina Caldas, sí, señor. ¿es cierto? Tiene exactamente el mismo precio. Entonces, hay momentos duros cuando el precio está bajito, cuando hay más oferta que demanda, pero ahorita están viviendo las gloriosas. Y Ujú. de eso viven 500.000 familias, ¿no? Sí. 500.000 familias que dependen del mercado cafetero y hoy están recibiendo más plata porque hay un mercado de comercialización. Por ejemplo, no pasa con la panela. No pasa. En Colombia con la panela, ahorita están con un precio un poquito mejor, pero el problema de la panela de comercialización es terrible porque le dan muy duro los comercializadores. Yo tengo un ejercicio que hice hace como unos 5 años en un municipio cercano a Bogotá, donde producen el mango Tommy. ¿Usted sabe cuál es el mango Tommy? Que es Sí, el mango ese grandote. sí. Entonces me decía el campesino, me decía, mire, yo saco, haga de cuenta,
3 o 4 canasticos esos de mango Tommy al día. Y al final yo termino vendiendo cada mango de esos a 500 pesos. Muchas veces no alcanzo ni a pagar los jornales de la gente del día, ¿cierto? El mango es perecedero, o sea, si yo no lo vendo rápido se daña. Y cuando el tipo viene a una gran superficie, acá a Bogotá, y se mete a un supermercado y ve su mismo mango, ¿no? El que termina él comprando, el que termina él vendiendo, y lo ve con una diferencia de precio Escandaloso. escalofriante. Sí, pues de 500 pesos a 5.000. Sí, Y usted dice, oiga, es que, ¿y quién se gana toda esa plata? Pero es que en las mismas plazas de mercado, por ejemplo, me pasó a mí, fui a Pacho, Cundinamarca. ¿Se acuerda que Pacho es conocido por dos cosas sí, por la naranja pachuna sí, y por la chanza pachuna, ¿usted se sí, acuerda? sí, señor. Pero vamos a hablar de la naranja pachuna. Entonces llegué yo a la plaza de mercado de Pacho. Esa tierra es muy linda, ¿no? Eso allá producen de todo, Sí, señor. desde cebolla. Entonces dije, oiga, quiero naranja pachuna. Y me dijo, no, doctor, eso acá ya no hay. Yo, ¿cómo así que no hay naranja pachuna? No, no, esa cepa ya no existe. Entonces, oiga, ¿y dónde compré? ¿Y esta cebolla, esto de dónde lo producen? ¿En qué parte de acá en qué corregimiento o en qué vereda lo producen? Me dice, no, doctor, todo esto viene de Corabastos. Sí, señor. Entonces es gravísimo porque fíjese que al campesino que le toca. El campesino llega, le cogen su producción y se la llevan para Corabastos. Llega en Corabastos y coge otro comercializador y la compra ahí y la lleva para las plazas de mercado. O sea, están pagando doble flete, están pagando doble comercialización y al mismo campesino le está llegando muy costosa lo mismo que él produce. Es que muchas veces hasta en el mismo Pacho le compran las cosas en la finca, la llevan a Corabastos y se la devuelven a la plaza de mercado de Sí. Corabastos, a la plaza de mercado del mismo municipio. Entonces uno dice, oiga, acá está pasando algo con la comercialización de los alimentos que tenemos que mirar cómo se lo solucionamos a los campesinos. Y doctor Santamaría, yo no sé cuánto tiempo, esta conversación me parece importantísima, porque primero estamos hablando con un emprendedor, con un profesor universitario y con un empresario de restaurantes que conoce el fenómeno de los alimentos y de la comercialización. Esa historia que usted contó de Pacho, la viví en el Espinal. Una de las cosas que más se ve en el Espinal es mango, además de arroz, obviamente, mango. Allá hasta los cerditos se aburren de comer mango. Y preguntaba yo en un negocio del Espinal que ese mango era de dónde, igual que usted, me dijo, no, eso se trae de Bogotá. En Mariquita pasa lo mismo. Y le voy a contar una historia adicional, y me perdona que me alargue. Tuve la fortuna hace un par de años, 3, 4 años, de estar visitando a Isla Fuerte, que es una isla al frente de San Bernardo del Viento, que es un sitio bellísimo, recomendadísimo. Y me acuerdo que mi guía que me acompañó, Papo, un saludo para él si en algún momento nos escucha estos programas aquí en Ecoradio, él me preguntó, César, ¿le gusta el mango? Y yo, sí, me gusta el mango. Pues en esta caminata que vamos a hacer, muy seguramente va a probar 9 tipos distintos, como mínimo, de mango. Probamos 11. Y yo le decía, ¿y ustedes qué hacen con esto? No, esto se pierde acá. ¿Pero por qué no tiene una planta procesadora, alguna cosa? No, no ha habido manera de hacerlo. Entonces también la transformación del producto, doctor Santamaría, hay que se puede hacer, porque creo que es otra gran oportunidad. Conozco a un mago, Mr. Ricky, que hace liofilización, que es un chef fantástico y que maneja el laboratorio de alimentos del SENA acá en Bogotá, que él es un líder y para mí es un líder en los temas de liofilización, que también sería otra opción para generar valor a los productos. O sea, tenemos la tecnología y no la usamos. Sí, es que acá tenemos ese grave problema, que acá hablamos mucho de lo que producimos, pero no tenemos capacidad de generarle valor a lo que producimos. Y ese es uno de los problemas más graves que hay. Nosotros, en términos de exportaciones, fíjese, solamente exportamos petróleo, carbón, ferroníquel, es lo más importante, ¿no? Después ya viene el café, pero fíjese que el café en su mayoría es café en grano. Es muy poquito el café que se exporta ya procesado, teniendo ¿cómo se llama eso? Un tema muy fuerte de procesos, una federación que ayuda, una cantidad de tiempo manejando el tema.
Ujú, Fíjese lo que ha pasado con el aguacate. ujú, Sí, exportamos aguacate, pero exportamos aguacate en fruta y ujú. todo lo exportamos en fruta. O sea, acá no le estamos dando valor a lo que estamos exportando, que es donde se genera el mejor precio. De Y eso ha acuerdo, sido un problema complejo, por ejemplo, en el tema de las frutas, porque nosotros deberíamos estar era vendiendo hacia afuera frutas procesadas, ¿cierto? Frutas procesadas que den un mayor valor, llámese en jugo, llámese en compota, llámese en una cantidad de cosas que se pueden hacer, o la liofilización, como usted dice, o frutas secas, o sea, hay miles de cosas de hacerla, pero para eso se necesita inversión, de acuerdo. Y aquí, ¿cierto? doctor Santamaría, me va a disculpar la confianza, el abuso de confianza. Me encanta hacer propuestas al aire porque normalmente me dicen que sí, generalmente me dicen que sí. Me gustaría invitarlo y que conozca a Mr. Rique, a Ricardo Malagón, para que conozca usted en vivo y en directo el proceso de la liofilización, que incluso ellos intentaron, y creo que tuvieron unos contratos a través del SENA, de suministrar las raciones de alimento a los soldados en Colombia. Se le utiliza incluso el ajiaco, el sancocho, doctor Santamaría. Usted no se imagina lo que es un ajiaco liofilizado. Usted lo prueba después, es exactamente igual. Y esa es una invitación que ojalá la pudiéramos hacer para que usted conozca esto, porque yo sé que Claro, usted... no, se me hace importantísimo porque es que uno tiene que mirar cómo puede hacer para generarle valor a esos campesinos. de Es acu- que a través, bueno, acá a mucha gente le gusta el tema este del cooperativismo y todo eso, porque a través de cooperativas se pueden hacer, pero uno realmente no ve ningún alcalde de esos municipios pequeños donde se genera tanto producto, pues hacer nada de eso, porque yo creo que ahí, y me voy a meter en un tema grueso, hay un tema muy complejo sobre la elección popular de alcaldes. ¿Y por qué hay un tema demasiado complejo? Porque hay municipios que por su tamaño, el alcalde que termina llegando a ese municipio es una persona que no tiene los conocimientos y generalmente pues no puede hacer nada con su municipio, es un municipio de quinta y sexta categoría que termina dependiendo de lo que haga el gobernador y que la capacidad para salir a buscar esos emprendimientos y generar valor en las cosas, pues es muy escaso, es demasiado escaso, donde la mayoría de los proyectos, usted sabe que esos alcaldes del municipio, Chigorodó, cualquier cosa, también tienen que presentar su plan de gobierno, ¿no? Y ya- ya- generalmente esos planes de gobierno los hace un abogado que los hace un copy-paste en todos los municipios igual, porque es que ninguno tiene capacidad para hacerlos y eso. O sea, ahí yo pensaría que no es una locura pensar que la elección popular de alcaldes, decir que fue mala, no. Pero yo sí creo que la elección popular de alcaldes para municipios tan pequeños, pues, pues los ha dejado seguir siendo igual de pequeños y la corrupción entrando muy fuertemente y una cantidad de cosas que se debería mirar si esas alcaldías tan pequeñas, si ese es el camino para llegar allá, ¿no? Doctor Santamaría, no sé cuánto tiempo dispongo, no sé qué compromiso tenga ahorita, pero que esta conversación está muy interesante. Y No, aquí, podemos quedarnos un ratico más. me avisa hasta qué punto, porque quiero aprovecharlo al máximo. Mm. Además, creo que nosotros como medios alternativos en la ciudad de Bogotá, pues esta es la oportunidad de conocerlos a ustedes y de profundizar en los temas, porque obviamente conversamos abiertamente y preguntando como si yo, pues como soy yo, un ciudadano de a pie, que nos interesan mucho estos temas y sobre todo que nuestra audiencia en Ecoradio aprendamos de estas nuevas personas que con muy buenas intenciones quieren llegar al Senado de Colombia. Hay que decir, esa elección de pronto, doctor Santamaría, es mucho más importante que la del presidente, porque ustedes son los que formulan leyes y los que hacen control, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y lo que pasa es que con esta pluralidad de candidatos presidenciales que yo molesto y digo que eso se debe de ver pues, a que esté tan duro el desempleo, ¿no? Que todo, Son porque es que emprendedores políticos. llegó un momento en que había 50 candidatos a la presidencia. Sí, es Y una dice, oiga, locura, qué locura, es una qué locura. locura. Entonces, obviamente, la elección de Senado y la elección de corporaciones públicas, pues, han sido un saludo a la bandera para los medios tradicionales.
porque tienen tanto que ver con las elecciones presidenciales que no se dan cuenta. Y lo que es importante es que el poder legislativo es un poder que hace dos cosas demasiado importantes. Por un lado, pues ayudar a las comunidades a acercarse al gobierno central, porque miran mucho qué está pasando en la región donde son elegidos y le llevan ese mensaje al gobierno central que muchas veces no conoce de esa problemática. Segundo, hacen un control político demasiado importante. Y tercero, pues es el tema de hacer las leyes que el país necesita. Aunque este es un país santanderista que hay demasiadas leyes y pocas se ponen en funcionamiento. Doctor Pero lo que Santamaría, pasa, usted puede tener un mal presidente, sí, pero si tiene un buen Congreso, pues el presidente no puede hacer mucho, de acuerdo. ¿cierto? Pero usted teniendo un mal Congreso con un mal presidente, pues acá puede pasar lo que pasó en Venezuela o que de alguna manera lo que está pasando en Perú, ¿no? Que son temas muy graves porque de una u otra manera, pues el presidencialismo, ¿sí? Y el centralismo de este país hace que un gobernante pueda tener mucho poder ahí, ¿no? Doctor Santamaría, quiero seguir en la línea de los alimentos y el emprendimiento, porque claramente cuando uno ve oportunidades de negocio, hoy en día ya no se habla de basura, se habla ya de economía circular. Y hay un tema que es el manejo de los residuos orgánicos. De los inorgánicos ya sabemos lo que pasa con el papel, con el metal y todo esto. Que ahí vamos a ver, pero quiero que referirme particularmente al tema de los residuos orgánicos. Usted que tiene experiencia en el restaurante y sabe cómo es el manejo de todo eso orgánico que genera un restaurante, que es mucho. ¿Y qué pasa con eso? Y esta es una segunda propuesta, doctor Santamaría, que espero que me la pueda aceptar también. Ayer tuve la fortuna de conocer la planta de tratamiento de productos orgánicos de una empresa, de un gran emprendimiento colombiano que se llama Eco Boyacá. Y como esta empresa hay varias, queda aquí en Boyacá. Me gustaría invitarlo para que conozca esto. O sea, yo ayer, y aprovecho la oportunidad de decirle, no podemos seguir permitiendo que se siga enterrando lo que se llama basura. Tenemos que tomar en serio el tema de la economía circular. Entonces, usted frente a eso, ¿qué piensa? Porque es el medio ambiente, que es un tema que los candidatos presidenciales se llenan la boca, pero tenemos que hubo un alcalde de un candidato, usted fue alcalde en Bogotá, y vimos el desastre que hizo. ¿Qué piensa sobre esto, doctor Santamaría? Y si me acepta la invitación, ya son dos. Claro que sí, hombre. No, mire, acá pasa una cosa, que es que acá convivimos con los falsos medioambientalistas, ¿no? Que piensan que vestirse de verde ya los hace medioambientalistas y entonces les gusta es la marihuana recreativa y les gusta una cantidad de cosas que no es medio ambiente y no es el ayuda al medio ambiente ni nada de eso, sino acá hay cosas muchísimo más de fondo, como esas, como el mismo reciclaje. Fíjense que en la misma Bogotá, aunque hay en casas donde hacemos reciclaje, pero la realidad es que eso al final pasa el camión de la basura y se lleva las dos bolsas y uno ya no sabe qué pasó allá adelante, ¿no? De acuerdo. Entonces, acá verdaderamente no hay un reciclaje de verdad, acá verdaderamente no se está trabajando y es un tema que se puede manejar muy bien para darle empleo a una cantidad de personas informales que conocen ese negocio. Y doctor Santamaría, permítame ahí le hago una cuña. Mi teoría, y la he vendido y la digo a donde voy. En Bogotá no deberíamos pagar servicio de recolección de esos residuos. ¿Por qué? Porque es que eso genera mucho dinero. Yo tuve la fortuna de trabajar en algún momento un tema de reciclaje y veíamos con una empresa muy grande que es Colpapel, que ellos tienen que importar papel para reciclar en Colombia. Y aquí como no lo hacemos, pues bien, pues obviamente no funciona. Yo vivo en estrato 4
y el recibo de lo que se paga por recolección de basura son más o menos 23.000 pesos, que no es una cifra grande para el impacto de uno en estrato 4, pero uno se los podría ahorrar y se podría generar mucho empleo si se organiza. Entonces, frente a eso, la invitación está abierta, doctor, a ver qué hacemos, porque eso hay que meterle el diente duro. Total. ¿Está funcionando mejor en los municipios pequeños el tema del reciclaje? Porque están logrando hacer cooperativas de reciclaje que llegan hasta los sitios y recogen lo que es para reciclar y logran manejarlo y logran hacer cosas interesantes que en las grandes ciudades. Porque acá al final lo que uno no sabe es cuando llegan a esos botaderos, Que eso. qué es lo que pasa, ¿no es Pues, cierto? Pero acá eso toca cambiarlo porque estoy de acuerdo con usted, allá hay valor, ahí hay que es valor. lo mismo que pasa, fíjese, en términos de medio ambiente con el tema de la minería. Acá salen los ambientalistas y dicen prohibido hacer minería en los páramos. Entonces acá llega una multinacional con toda la plata del mundo interesada a hacer minería en un páramo y salen los medioambientalistas del Ministerio del Medio Ambiente, ¿cierto? Y cogen y le hacen consultas previas con la comunidad, le ponen todos los reparos para hacer minería legal que genera empleo formal, que genera divisas al país, que genera una cantidad de cosas y que además usted a esa minería formal, usted puede decirle como Estado, oiga, usted, bueno, entra ya, pero usted me garantiza con unos seguros y con no sé qué, que usted me hace esto, me protege esto y me protege esto y me protege esto, ¿cierto? Y no lo dejan entrar. Pero es que resulta que en ese páramo hay oro. ¿Usted qué cree que pasa por la noche? No, pues los ilegales entran y lo sacan. Claro. Y la minería ilegal es 10 veces más contaminante. Patrocina a los grupos ilegales. Sí, Solo genera empleo informal, sí. ¿cierto? Pero ahora la llaman minería artesanal y ancestral. Hombre, seamos serios. Seamos serios. Seamos serios con eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá por echarnos unos cuenticos esos falsos ambientalistas, estamos acabando nuestros páramos con la minería ilegal y no estamos generando las divisas ni el empleo formal que necesitamos. Y eso pasa en todos los sectores. Y entonces, doctor José Miguel, yo no sé qué más tiempo tengo, pero me encanta porque qué bueno hablar con un emprendedor colombiano, un profesor de emprendimiento, que no fue que se leyó un libro de emprendimiento o hizo un doctorado en emprendimiento y nunca ha emprendido, porque muchos profesores así están, ¿no? Pero esos son los que tienen los cargos, que nunca Yo han estoy vivido convencido que el emprendimiento nace y no se hace, ¿no es cierto? Sí, Entonces, es difícil y, por ejemplo, el mismo gobierno, pues crea, por ejemplo, una cosa para hacer emprendimiento y, y las personas que enseñan emprendimiento, pues nunca han emprendido. nunca. Entonces, pues es difícil. Doctor Santamaría, y quiero hacerle un reconocimiento a su compañera de lista, a la doctora Marta Cetina, que fue la que nos apoyó y nos ayudó para lograr la entrevista con el doctor Enrique y contigo. Y, y qué bueno sería también, ella está trabajando muy duro el tema del agro, para que ella pues participe en estas visitas también y ustedes se empoderen. Porque yo creo que pues son muchos candidatos, pero uno en la medida que los va conociendo, uno se va a acercar, porque uno tiene que conocerlos, qué es lo que están haciendo y qué es lo que han hecho en la vida. Es que es la ventaja, qué pena que lo interrumpa, de lo que estamos haciendo nosotros en Salvación Nacional. Porque Salvación Nacional, a diferencia de muchas otras listas para el Congreso, nosotros estamos trabajando en una lista cerrada. Ujú. La diferencia entre la lista Eso. preferente y la lista cerrada, pues la lista preferente es que cada candidato que está en una lista, pues es una microempresa electoral donde el que está de segundo, tercero, cuarto o de 80º en la lista, pues no son amigos, sino son competencia. Ujú. Porque es el que saque más votos, el que se robe los líderes. Pues eso pasan muchas cosas ahí, ¿cierto? Sí, señor. Mientras que en la lista cerrada, como estamos nosotros, somos un equipo. Ujú. Y yo voy mucho con la doctora Marta y he viajado, por ejemplo, en Boyacá con ella, porque ella, pues su familia es de Boyacá, de Chinavita, mire.
Sí, señor. Es de Chinavita y allá, pues no fuimos hasta Chinavita, pero estuvimos en Duitama, estuvimos en Paipa, estuvimos en Tunja, vimos los problemas del agro y vimos, por ejemplo, en el caso de ella que es conocedora de los problemas de la salud, vimos unos problemas de la salud y de una u otra manera, pues estamos trabajando en equipo. Y eso es muy importante porque yo creo que los partidos deberían volverse ahí. Ese tema de la lista preferente, pues es un exabrupto para la democracia, porque no fomenta la creación de políticos fuertes que generen ideología, que generen una cantidad de cosas que yo creo que son muy importantes para la democracia. Pues doctor José Miguel Santamaría, candidato al Senado por el Movimiento de Salvación Nacional. Digamos que estamos viviendo un momento histórico también muy interesante porque pues también el nuevo liberalismo también les da su personería jurídica y digamos que en Colombia, claramente el doctor Álvaro Gómez Hurtado es uno de los personajes más importantes, sobre todo por su pensamiento político y lo que él influyó en nuestro país y también lo que fue lo que es el pensamiento del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, que nosotros, yo tengo 57 años y soy más o menos contemporáneo de usted, doctor Santamaría, y vivimos esa época, un reto muy grande para ustedes, hacer que ese legado reviva y que los colombianos aprendamos de esto. Es que cuando uno se atreve a ponerle a un partido el nombre de Movimiento de Salvación Nacional es porque el compromiso es con el país. Creo que no me equivoco ahí, ¿no, doctor? Totalmente de acuerdo. Y yo le digo que voy a echar una cuñita. Adelante. Podría echar como 10 cuñitas de mis cosas, pero voy a echar una que decirle a los que nos están oyendo que nosotros somos el partido del arco iris. Sí, señor. Nuestro logo es un arco iris. Y yo le pregunto a la gente, oiga, ¿y cuándo nace, cuándo se ve el arco iris? El arco iris solo se ve cuando aparecen dos cosas que dan vida: la lluvia Sí, y el sol, y cuando aparecen al mismo tiempo. sí, señor. Entonces yo invito a todos los que nos están viendo que vayan el día de las elecciones y vean ese tarjetón y busquen el arco iris, ese arco iris de Salvación Nacional, y lo tachen, porque en el momento que lo tachan van a darle vida a esas ideas de Álvaro Gómez que hubieran hecho grande al país hace mucho tiempo si no lo hubieran matado a él en el año 95. Ahora, aquí hay un compromiso muy grande y es que vamos a ir a reunirnos con Ricardo Malagón y vamos a ir a Eco Oaxaca. Y vamos a hacer programa después de que hagamos esas visitas, doctor Santamaría, con la doctora Marta Cetina y ojalá el doctor Enrique nos pueda acompañar. Claro, ya el tema de la candidatura presidencial es otro tema. Ustedes andan corriendo porque obviamente primero es el tema de Senado y Cámara, pero vamos a sacar el tiempo y vamos a hacerlo, porque queremos mostrar que efectivamente, pues hay unas nuevas personas que quieren ayudar a este país y creo que doctor José Miguel Santamaría no lo conocía y es un honor conocerlo porque encuentro en su mensaje un mensaje coherente. Creo que esto que está pasando en su vida profesional y personal es lógico porque es un académico y es un emprendedor y el país necesita personas como usted. Y aquí hago la cuña. Hemos dicho que Ecoradio es independiente, pero cuando estamos viendo que hay propuestas que le ayudan al país, propuestas que son coherentes, aquí los estamos apoyando. Entonces, doctor José Miguel, de verdad ha sido un honor tenerlo en Ecoradio y ya nos veremos personalmente en estas visitas. Listo, muchísimas gracias y muchísimas gracias de verdad por tener la oportunidad de estar con ustedes en Ecoradio y con los oyentes contándoles esto, porque realmente uno de los grandes problemas de nosotros como candidatos no tradicionales es la incapacidad y la dificultad para llegar a las personas. Entonces ustedes nos hacen un gran favor. Y nos hacemos un favor porque somos emprendedores, doctor Santamaría. Yo, Ecoradio, mi equipo de trabajo somos emprendedores. Estamos convencidos que Colombia es un gran país con unos grandes talentos que si nos unimos somos capaces de sacar esto adelante. A la doctora Marta Cetina, candidata también por el Movimiento de Salvación Nacional al Senado, muchísimas gracias porque fue la gestora de este programa de hoy. Muchísimas gracias a ellos. Y a todos que nos escucharon y que nos van a escuchar en cualquier momento, no olviden
que Ecoradio es otra forma de hacer radio. A todos mil gracias. Chao, chao. Estás escuchando ecoradio.com, la vitrina del talento latino.